Macri. Los invito ya a charlar de los temas económicos y éticos, porque esta semana además se dio el hecho de que renunciara Juan José Aranguren a sus tenencias en acciones de Shell. Natalia Bolosines, abogada especialista en control de corrupción. ¿Qué tal, ¿Qué Natalia? tal? Buenas noches. ¿Buena noticia? Que renunciara, que vendiera las acciones, sí, claro, era hora, ¿no? Era ahora. Tardó El un tema poco. es que hay tantos otros en esa situación, ¿no? Sí, incluso en el mismo ministerio aparentemente hay un montón de funcionarios que tendrían acciones también de compañías a las cuales deben controlar. Bueno, Aranguren, que esta semana, a partir de mañana, ya va a tener el proceso de audiencias que va a durar 3 días. Juan José Cruces dirige el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad de Itela. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, ustedes hacen una medición que es muy seguida como termómetro de qué le está pasando a la gente con la confianza en la economía. Y bueno, la última medición no arrojó buenos resultados, ¿no, Juanjo? Correcto, sí. En general los primeros semestres no dan buenos resultados. El primer semestre de Cristina, de su primera presidencia, el primer semestre de su segunda presidencia y este primer semestre, todos esos primeros semestres tuvieron una situación de sinceramiento, digamos. Las economías llegan a la elección presidencial y hay cíclicamente como un exceso de entusiasmo de que el futuro va a ser mucho mejor, y por otra parte el oficialismo siempre pone mucha carne en la parrilla para llegar a la elección presidencial en los mejores términos posibles. ¿Qué pasa después? Y es como después de la luna de miel, digamos. Uno ya ve lo que tiene al lado y por ahí no es todo lo que había soñado, y hay una caída fuerte básicamente entre marzo y junio. Eso se estabilizó bastante, subió en julio, pero bajó en agosto todo lo que había subido en julio. Confianza es que la gente cree que va a estar mejor, digamos, ¿no? Sí, básicamente las preguntas tienen que ver con el optimismo respecto del futuro, cómo valoran la situación personal, la situación general de la economía y si les parece un buen momento para comprar electrodomésticos, automóviles o inmuebles. Claro, y eso es lo que cayó un 6,2%, les dio. Sí, que es lo mismo que había subido el mes anterior. Y el dato fuerte es que cayó fuerte en marzo, abril, mayo. En junio apenas cayó, en julio recuperó fuerte, parecía que habíamos entrado al segundo semestre, pero los consumidores en agosto dijeron que esa suba, digamos, no era tal y bajó, y ahora vamos a ver qué da septiembre. Ismael Bermúdez es periodista, es economista. ¿Cómo va, Ismael? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Pues esa situación de cierta caída del optimismo de la gente tiene que ver con los números duros que está rajando la economía, ¿no? ¿Se refleja en eso, Ismael? Sí, básicamente estamos son datos oficiales, recesión poco más de un año, se profundizó en los últimos meses, una fuerte caída del poder de compra del salario y de las jubilaciones. La última medición, inclusive con esta rebaja de la tarifa del gas, está dando la interanual 43,5%, contra paritarias que firmaron, ¿cuánto? 30, 35. Saco periodistas porque firmó por el 27. La peor de todas fue la paritaria de la UTBA, en 3 cuotas y por 13 meses. Si saco el promedio, nos ponemos todos a llorar arriba de la mesa. Con lo cual hay una caída muy fuerte, y lo mismo las jubilaciones, porque jubilaciones tuvieron 2 aumentos semestrales, 31,5%, contra una inflación interanual del 43,5%. Pero con este escenario uno escuchaba lo que decían los funcionarios estos días en el foro de inversores que vinieron a la Argentina, y el planteo era, bueno, la inflación se frenó, estamos bien, no hay pérdida de poder adquisitivo, no hay ninguna razón para volver a discutir paritarias este año, sentémonos el año que viene. Mira, a ver, la salida del populismo es difícil para cualquier sociedad. Mario Blecher, que sería un dirigente muy importante de haber ganado el Frente para la Victoria, lo dijo con enorme claridad en televisión. El populismo es como un periodo en el cual la familia vive de la alcancía de los chicos. O sea, está el ingreso de papá y mamá, y durante un tiempo rompen el chanchito de los pibes y eso se gasta la familia. Ahora, ¿qué pasa? Durante ese periodo vivís mejor que antes y vivís mejor que después. Bueno, ahora estamos en el después. El gobierno no lo dice, pero por construcción la salida del populismo implica un nivel de caída del poder adquisitivo de toda la población, también de los empresarios. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Si el salario dependiese de la voluntad, y dame el salario de Alemania, ¿por qué no vas a dar el salario de Kirchner? Si fuese una cuestión voluntarista de
porque soy una persona comprometida con el bien común, decreto que el nivel salarial tiene que ser, dame el salario de Estados Unidos, de Alemania, de Dinamarca, no me des el salario de Kirchner. Evidentemente, el salario no es una cuestión voluntaria. Si queremos salarios altos, necesitamos mucha educación y de buena calidad y muchas máquinas por trabajador. Imagínate un tipo que hace pozos. ¿Cuándo podés pagar mejores salarios? ¿Si usa una pala manual o si tiene una retroexcavadora? Evidentemente, si el tipo tiene una retroexcavadora, puedes pagar mejores salarios. ¿Vos no estás muy de acuerdo, Ismael? No, bueno, la salida del populismo y la salida de la desregulación económica, las privatizaciones y de la convertibilidad, terminamos en la peor crisis financiera del país. Segundo lugar, hubo una transferencia de ingresos de los trabajadores y de los jubilados a favor de los bancos y sectores agropecuarios. Se devaluó la moneda. Decís. Y sí, porque vos calculás lo siguiente. El otro día la AFIP dijo que por las retenciones que se redujeron y de devoluciones de IVA, etcétera, la AFIP dejó de recaudar 70.000 millones de pesos. Eso fue directamente una transferencia de ingresos porque evidentemente lo siguiente, si yo perdí 15 puntos de mi salario, a algún lugar tuvo que haber ido. Miro el conjunto de medidas económicas y digo, bueno, yo perdí 15 puntos, hay otro sector que lo recibió. ¿Quién lo recibió? Y son estos sectores que a través de la reducción de las retenciones, eliminación de retenciones, la devaluación de la moneda implicó una transferencia también de ingresos. Esta es la situación. Entonces, cuidado con lo siguiente. Lo contrario de una estupidez puede ser otra estupidez. ¿Está claro? Entonces, lo contrario del populismo puede ser una estupidez, inclusive quizá mayor. Y la Argentina la ha vivido, la vivió. Desregulamos, flexibilidad laboral, privatizaciones, etcétera. Conclusión, la peor crisis financiera. Le sacaron los ahorros a la clase media, se las robaron. Estamos hablando de lo que fueron los cambios del ciclo, ¿no? El caso del 2001. Pero vuelvo a señalar algo que también es importante. De una crisis se puede salir de muchas maneras. No hay una única manera de salir. Entonces yo pregunto lo siguiente, ¿por qué hay que salir siempre perjudicando el salario de los trabajadores y las jubilaciones que, vuelvo a señalar, ya habían perdido poder adquisitivo durante el kirchnerismo, especialmente en los últimos cuatro años, estuvieron perdiendo y perdieron mucho más. Ahora, cuando uno mira los balances de las grandes empresas, tuvieron grandes utilidades y de los bancos, como dijo la señora Cristina Fernández de Kirchner, se la llevaron en pala. Ahora enseguida vemos el escenario del año que viene que está planteando el propio gobierno con el primer presupuesto que ha enviado el gobierno de Macri al Congreso, que está gobernando con el que heredó, ¿no? Natalia, este es un gobierno y se veía estos días en el Centro Cultural Kirchner con la cumbre de Davos, donde había mucha comodidad de los funcionarios y de los directivos de multinacionales que vinieron a la Argentina, se sentían cómodos unos con otros, hablan el mismo idioma, me parece que tienen muchas cosas en común. Ahora, una de las problemáticas que esto le trajo al gobierno de Macri es que son muchos sectores que llegan al gobierno de empresas privadas y se genera, digamos, los conflictos de interés. Sí, a mí el mini Davos me hizo pensar en dos cosas. Una es esta, ¿no? Hay muchos funcionarios que vienen del sector privado y efectivamente tienen potenciales conflictos de interés. La Oficina Anticorrupción está estudiando más de 30 carpetas, se tomó 6 meses, algunos dicen 8 o 9, depende cómo mires el expediente, para resolver el caso, solamente el caso de Aranguren. Es decir, si se va a tomar 6 meses por cada uno, yo decía el otro día, vamos a necesitar que tengan reelección indefinida para que logren resolver todos los casos antes de que los funcionarios dejen sus cargos. Y la otra cuestión que me parece relevante es esta idea del Estado de Derecho. Ayer, en el marco de este mini Davos, el presidente de la Corte Suprema hablaba de la seguridad jurídica, ¿no? Y de la idea de que esta generación le debe a la próxima generación construir un mejor Estado de Derecho. Y yo quería marcar esto. Nosotros ya tuvimos una época en la que estas palabras eran relevantes, seguridad jurídica, Estado de Derecho, reglas claras. Eso ocurrió en el marco del consenso de Washington en la época de los 90. Y eso probó ser un error, digamos, un concepto meramente formal del Estado de Derecho y de la necesidad de establecer reglas claras deja por afuera las cuestiones sociales. En el medio las reglas son muy claras para los empresarios, los contratos se respetan, las sentencias de la Corte se cumplen, pero digamos, los derechos para los grupos más desaventajados quedan en el camino. Yo coincido con el presidente de la Corte, es muy importante que respetemos las reglas, no lo hemos hecho en los últimos 12 años, en otras épocas tampoco, pero el Estado de Derecho debe ser entendido de una manera sustantiva, digamos. La idea es poder construir una mejor democracia constitucional en la cual pensemos
creemos además en respetar el principio de igualdad, en un principio de autonomía emancipatorio. Sí. No. Ellos, digamos, hay una insistencia por parte del gobierno de Macri de decir no es la vuelta a esos años. De hecho, dijo en esta cumbre Quintana, Mario Quintana, uno de los vicejefes de gabinete de Marcos Peña, bueno, el desafío es ganar competitividad, porque todos los gerentes de las compañías que vinieron planteaban eso, pero sin pérdida de poder adquisitivo del salario. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Necesitas mucha inversión para que eso pase. Necesitas mucha inversión. El salario depende, de nuevo, de la productividad del trabajo y eso es calidad educativa. Pero llega porque es una cosa de largo plazo, suena. No parece que fuera a ser algo del corto plazo, Correcto. revertir. Y los empresarios están pidiendo $1 más caro, subrepticiamente. Claro, pero el dólar que plantea el presupuesto de Macri para el año que viene es un dólar promedio, ¿no? Para el año de 18, alrededor de los 18 pesos, ¿no? Con un crecimiento de 3,5 y una inflación del 17, que ya dijo Rogelio Frigerio que es con la pauta que se van a sentar a negociar con los sindicatos el año que viene, con los estatales por lo menos, si formalmente no hay tope a los demás, le van a decir, bueno, discutamos sobre la base del 17%. Claro, pero ahí se viene. consolidaría la pérdida del poder adquisitivo, porque pasa lo siguiente, si en periodistas se firmó por el 27 contra una inflación del 40 y pico % y el año que viene nos vamos a sentar a discutir sobre el 17, sobre la base de una inflación del 17, y los 20 puntos que se perdió para atrás, ¿quién los recupera? No se recupera. Por lo tanto, se cristalaría, se consolida la caída del poder adquisitivo. Entonces, ese es un primer problema. Segundo lugar, todo proyecto de presupuesto, después vamos a ver en la realidad qué es lo que da. Si uno mira para atrás, los proyectos de presupuesto No se han cumplido nunca, pero, pero además eran un dibujo. a ¿no? 20, Claro. a 20 metros del poste, del arco, ¿está claro? La pelota Sí. iba para cualquier lado, nada que ver. Y después a través de DNU lo modificaron. Este Bueno, año... este tiene una ventaja que es que prometen acotar la discrecionalidad, ¿no? De ponerle un tope. Están discutiendo el tope del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que se reformó en el año 2006, cuando se establecieron los famosos superpoderes de manera permanente en el marco de la Ley de Administración Financiera. Se está discutiendo entre la oposición y el gobierno modificar ese tope. Hoy en día el jefe de gabinete, entre superpoderes, decretos de necesidad de urgencia y demás, modifica partidas presupuestarias y puede incluso aumentar la Hace masa lo que se total. le da la gana, hasta digamos. Está bien, pero vamos a suponer que se hace lo que Se pone un Natalia tope dice, entre lo cual 10. sería positivo. Bueno, de todas maneras siempre se manda un proyecto de ley al Congreso y el Congreso después vota la modificación del presupuesto. Digamos, las variables económicas que están en un presupuesto, Sí. bueno, son una aspiración. Después vamos a ver si se cumplen o no se cumplen y cómo se cumplen, que es otro Claro. de los temas que está en discusión. ¿Vos crees que llegará a esta inversión la idea de que la inversión puede ser el puente hacia el crecimiento de la economía, Juan Bueno, José? eso es lo que uno desearía, ¿no? Yo sigo bastante de cerca el rendimiento de, básicamente los precios de las empresas, los precios del capital de las empresas, de las acciones. Y lo que muestra esto es que en este mini Davos, como vos bien describiste, se vio ahí que más o menos estos estaban en su salsa, digamos. Muchos funcionarios del gobierno encontraron que ese es su ambiente de pertenencia natural, si querés, o histórica. Pero la verdad que los empresarios votan invirtiendo. Y lo que estamos viendo con los precios de las acciones es que, si querés, podemos tomar café, pero de amor ni hablemos. Nada. No te diré nada. Hay Poco. proyectos, hay amagues, pero la inversión no es declarar que se va a invertir. Lo que uno mide concretamente a través de los precios es, yo entiendo la molestia de Ismael. No es una Todos. molestia. Yo creo que estás molesto y tenés razón, y yo también, porque la caída del salario real nos pega a todos. Pero el punto No, pero no es una molestia, esto es importante. Yo no lo hago desde el punto de vista de la molestia. Bueno, Yo hago- si el verbo, si está mal molestia, poner el nombre que te guste. Pero el punto es desagradable que nos bajen el salario real. Pero, de nuevo, si fuese una cuestión voluntaria, pongamos el salario real de Dinamarca. Y listo. Desgraciadamente, en una economía capitalista integrada al mundo, el capital puede fluir de país en país. Y los trabajadores no. Entonces, ¿qué hacen los países? Compiten entre ellos para hacer un lugar atractivo para que el capital venga y se radique.
si el salario fuese una cuestión voluntaria, y ponerlo en las nubes, punto. Y eso desgraciadamente no funcionó. Como bien dijo Ismael, durante el kirchnerismo en los últimos 4 años se dejó de crecer el salario real. La manera genuina de crecer el salario real es que haya inversión. Y lo que estamos viendo con indicadores concretos de voluntad de invertir es que a través de lo que dicen los precios todavía no hay tanta onda, digamos. 3,5% para el año que viene, ¿te parece extremadamente optimista como pauta de crecimiento, Ismael? No, primero 3,5 es muy poco, ¿no? Primero porque vamos a ver definitivamente cuánto va a caer este año, porque se está hablando de 1,5, etcétera, con lo cual sería una recuperación muy parcial. Ahora, de todas maneras, tendríamos que ver, porque, insisto, algo que es muy importante. Hoy tenemos un contexto internacional muy, pero muy complejo. Se está hablando de que Estados Unidos puede aumentar la tasa de interés, China está muy endeudada, hay crisis de sobreproducción en muchas ramas de la economía internacional, con lo cual el contexto internacional, bueno, Brasil sigue en una crisis política y económica muy fuerte, son todos condicionantes para la Argentina, con lo cual, digamos, es también una variable que yo la miraría con mucho cuidado, porque no depende solamente de nosotros, sino del contexto. Pero quiero decir una cosita importante. Si la inversión depende de la baja del salario, quiere decir que como sociedad estamos fregados. ¿Está claro? Porque no olvidemos lo siguiente, la Argentina tiene 33% de pobreza. En negro, además, 30 Aparte, y pico tenemos 33%. El 33 la tenés en varios lados. Tenés 33 de trabajo en negro, 33 de pobreza y tenés más de 40% de chicos en... Entonces, ¿les parece poco el salario? Le quiero preguntar a Natalia finalmente, porque mañana arranca, bueno, Aranguren va a estar comandando las audiencias, parece que van a durar 3 días, el requisito de la Corte Suprema para que puedan aumentar tarifas, y ahí aparecen también los subsecretarios que tienen situaciones parecidas de acciones en distintas compañías petroleras. Me parece que más allá de las cuestiones puntuales de Aranguren o el nombre que fuere, acá lo que hay que pensar es hacia el futuro en reformar la ley de ética pública. Yo decía, si tenemos que discutir tan en el borde cada caso, si eso no es, si, digamos, por ejemplo, a ver, la interpretación restrictiva que hizo la Oficina Anticorrupción de la Ley de Ética Pública, algunos consideran que es adecuada y otros, como yo, consideramos que no. Manuel Garrido, cuando fue fiscal de investigaciones administrativas, hizo una interpretación diametralmente opuesta. Es decir, lo que esto está marcando es que la ley no es clara. Esto no sirve ni para la sociedad ni para los funcionarios. Si vos sos un tipo que viene de la academia... En Estados Unidos, en Europa tienen que vender las acciones, claramente. ¿Qué es lo que dijo Aranguren? Dice, a mí la ley no me obliga, lo hago porque me dijeron que por un motivo de prudencia era mejor que las vendiera, pero yo no estaba obligado. Esa es la interpretación, yo creo que equivocada, que es la que hizo la Oficina Anticorrupción. Digamos, la ley, desde mi punto de vista, debe ser interpretada de otra manera. Pero más allá de esto, digo, hay que cambiar la ley de ética pública para que sea más para que sea clara, para que todos entendamos.